Un niño fue con su padre al circo. En el circo el niño se encontró con un elefante inmenso que estaba atado de una de sus patas a una pequeña estaca con un lazo. El niño en sus caricaturas había visto que un elefante podía arrancar un árbol, tumbar una carpa de circo, una tienda. Así que le llamó poderosamente la atención y le dijo al papá: papá, ¿por qué este elefante tan grande se queda amarrado ahí, sometido? No se va, no intenta fugarse, está ahí como si él quisiera estar ahí. El papá le explica lo siguiente: hijo, cuando ese elefante era chico y lo eligieron para que hiciera parte de un circo, tenían que condicionarlo o entrenarlo para que pudiese ser un elefante de circo. ¿Qué quiere decir eso, papá? Que lo amarraban muy pequeño con un grillete de hierro en su patica, pero como él no sabía, él tiraba, se esforzaba por zafarse, pero ese grillete le hacía una llaga y le causaba dolor. Lo intentaba, a veces paraba, la llaga le volvía a salir, llaga, sangre, dolor, llaga, sangre, dolor, por varias veces, varios meses, hasta que llegó un momento que el elefante, al intentarlo tantas veces y al tener dolor, ya no quiso que le doliera más, ya no quiso sufrir más, así que dejó en su mente un mensaje: nunca, pero nunca de los nunca, cuando tú tengas algo amarrado en tu pata, te vas a poder soltar. Es por eso, hijo, que este elefante que está acá, en cualquier lugar donde le amarren así sea un lazo, y él sienta en su pata ese lazo, sin importar a qué esté atado, ni el tamaño del lazo, él ya no intentará volarse, porque le quedó programada para toda su vida que él necesita, depende, y va a estar ahí y no tiene opciones. Hola amigos, muy buenos días. Días para los que están en este hemisferio, tardes para los que están en otro hemisferio y noches para los que están en Australia tal vez. Quiero saludarles de una manera muy especial. Hemos estado caminando por un tema muy apasionante que es la oración. Es un tema muy mencionado, pero muy desconocido. Es un tema que hay demasiada información, pero si así hiciéramos un análisis real de qué es orar, seguramente muchos nos quedaríamos con algunas dudas y con algunas preguntas. Bueno, contando esta historia del elefante, la mayoría de nosotros vivimos una misma experiencia cuando aprendimos a orar. Nosotros aprendimos a orar casi que por repetición o por emulación. ¿Qué significa eso, Gio? Sí, que fuimos a un lugar y escuchábamos a alguien que considerábamos que era muy consagrado o que era un líder, y él oraba de una manera y nosotros nos identificábamos con ese modelo de oración. Así que sin haber habido un curso, pues fuimos optando esos modelos de oración porque nosotros no sabíamos orar. En alguna época de nuestra vida empezamos a escuchar. De manera que hoy nosotros podemos estar orando de la forma en que vimos que otros lo hacían y a nuestro interpretar lo hacían bien. Creo que la mejor forma de poder aprender eso es ir a la fuente, al manual de instrucciones, ¿verdad? Y estamos en este devocional maravilloso, primero para reconocer que Dios es soberano, ¿verdad? Que yo no tengo que llamar a Dios para que yo capturar su atención, que a veces lo creemos así. Dios, escúchame, porque leemos las oraciones, los salmos, los antropomorfismos, como que escucha, oh Señor, desde los cielos y responde mi oración, inclina tu oído. Entonces nuestra mente intenta graficar cosas como alguien muy grande por allá, que anda distraído en muchas ocupaciones, y que si yo logro orar muy apasionadamente en medio de tantas oraciones, quizás Él me va a escuchar a mí. Aunque suena un poco crudo, esa pareciese ser la forma en que nosotros entendemos lo que podría ser la oración. No hay absolutamente nada en este universo de lo cual Dios no sea consciente. Así es. Solo que el hecho de que nosotros no tengamos esa claridad nos hace perder la objetividad. Lo primero que tendremos que preguntarnos como cristianos
¿qué significará tener la bendición de Dios? ¿Verdad? Si nosotros aprendemos a responder, ¿qué significa tener la bendición de Dios? No las, un plural, sino la verdadera bendición de Dios. Si partimos de ahí y respondemos esa pregunta acorde a las Escrituras, creo que las cosas se van a aclarar mucho más. ¿Por qué? Porque la palabra éxito en el diccionario de Dios es distinta al diccionario de los humanos. Un ejemplo, cuando Jesús estuvo con sus discípulos en su ministerio, ellos estaban esperando que Jesús hiciera un reino material, un reino militar, ¿verdad? Pero Jesús quería morir. Escuchen eso. Jesús quería ir a la cruz, pero los discípulos querían el reino. Lo que se interpretaría en nuestro léxico de una teocracia terrenal, la bendición. Es que yo quiero la bendición de Dios. Cuando Jesús le dice a Pedro que él debe morir, porque es necesario para que se cumpla ese propósito, Pedro opta la figura de un acusador, de un engañador. Por eso él le dice, apártate de mí, Satán. Es decir, apártate de mí porque tú me eres adversario. Tú me eres contrario a mi propósito. Si traemos esa enseñanza de que Jesús en su ministerio no quería las bendiciones, lo que la mentalidad del reino y el evangelio de la prosperidad hoy predica, entonces ya vamos a empezar a entender muchas cosas. La bendición de Dios es que todos los seres humanos somos finitos, somos materia orgánica que un día va a fenecer. Él lo dice en Mateo, somos como la flor del campo, que en la mañana sale y en la tarde no está. Pero lo que va a tener propósito y sentido es la continuidad de nuestra vida cuando terminen los años que nos corresponda vivir aquí, sean muchos o sean pocos. Si ya empezamos a entender que la bendición de Dios para nosotros, la bendición, porque bendiciones hay muchas, ¿sí? El sol, la lluvia, las flores, los huevitos de las gallinas que nos encantan, las verduras, las frutas, el agua, miles y miles de bendiciones que Él nos da, pero la bendición de Dios es aquella cuando su propósito y nuestro propósito con Dios está alineado, como Él dice, si yo fui el que morí, ¿quién? ¿Quién te acusará? ¿Quién te podrá hacer algo si tú estás asegurado conmigo? Eso difiere del modelo de cristianismo de hoy. Esto es muy profundo, por eso necesitamos colocarle varios elementos para que lo podamos entender. ¿Cómo podría interpretar un cristiano de esta época si recreáramos el cuadro cuando Caín mató a Abel? Nos pareciese que Dios estaba tomando el té al lado y que Caín y Abel estaban a la otra mesa y que Caín quiere matar a su hermano y que Dios se entera que Caín quiere matar a su hermano. Tú y yo nos preguntaríamos, oye, ¿y por qué Dios no hizo nada? Si él estaba ahí y él podía hacerlo. De hecho, el Midrash, en alguno de sus escritos, lo dice así, que Caín le dijo a Dios, y luego tú no eres Dios, ¿por qué permites que él muera si tú eres Dios? Esa soberanía entre las cosas que nos pueden suceder en este mundo físico no están siendo interpretadas de la manera correcta. Dios no tiene propósitos para esta carne. Es muy importante que eso lo tengamos en cuenta, pero eso no quiere decir que yo no pueda tener propósitos acá y vivir 100 años y vivir cómodamente. Pero para eso nosotros tenemos que tener dos bases de interpretación. Una, el propósito de Dios en nuestras vidas y en el contexto social, histórico, en el que nos tocó vivir a nosotros. Si leemos un poco la historia, ustedes van a encontrar las historias de Domiciano, ¿sí? Las primeras persecuciones, Nerón, Calígula, todas estas persecuciones donde murieron millones de cristianos perseguidos, quiere decir que a ellos les tocó vivir esa época social y ese contexto, ¿de acuerdo? Pero el verdadero propósito es que ellos pudiesen, aunque murieran, tener una esperanza en la vida eterna. Algo que Job expresó muy bien, yo sé que me estoy despedazando, Job lo dijo, mi carne está deshecha, voy rumbo a mi génesis, que es el polvo, yo volveré al polvo. Pero aunque yo vuelva al polvo y estos ojos se consuman y no puedan ver más literalmente a Dios, en su propósito, Él un día me levantará del polvo y con estos ojos elevados a una dimensión celestial, he de ver a Dios. Si le colocamos esta base antes de empezar a interpretar la escritura, creo que vamos a poder entender muchas cosas que hoy no se están entendiendo por estar predicando un evangelio de la prosperidad. Nos tocó a esta generación vivir en la época de la abundancia.
Así que tenemos que aprovechar toda esa abundancia para ponerla al servicio de Dios. Pero no sabemos qué pase mañana con las legislaciones y las ideologías y las corrientes religiosas que se están fraguando, donde los seres humanos que quieran predicar la palabra se tendrán que ir en contra de lo que la sociedad legisle. Y ya no se podrá decir ni no prediques de esto es malo, ya tú no puedes juzgar, ya tú no puedes, no, porque tú también eres legal, eres parte de la Constitución. Algo parecido a lo que sucedió hace 1700 años cuando Constantino aprobó la religión cristiana. ¿Ven ustedes lo importante de estos devocionales, que además de darle gracias a Dios, entender que somos parte de un propósito eterno, que no somos un grupo de personas emocionales que se reúnen simplemente a buscar una satisfacción sensorial, sino que Dios es una inteligencia, Dios es algo que va más allá de los propósitos que nosotros tenemos y nosotros somos parte de ese propósito maravilloso? Por eso, cuando Él empieza a orar, y como hicimos todo este preámbulo para saber cómo es que estamos orando nosotros, pues aquí nos viene una gran cantidad de preguntas que vale la pena que las respondamos. Aprendí una frase que quiero compartir con ustedes, creo que ya la he compartido, es, cree en el milagro, pero no dependas de él, no dependas del milagro, porque todo lo que tú sabes sobre oración no es tuyo, tú lo aprendiste de alguien. Así es, todo lo que nosotros oramos hoy lo aprendimos de alguien, por eso uno escucha los cierres, como la forma en que las personas cierran sus oraciones, y uno viene porque en una escuela o una corriente o una organización se oraba de esa manera y todos oramos de eso. Nosotros deberíamos decir, yo voy a crear mi propio modelo de oración, voy a aventarme con Dios. ¿Y qué es orar? Orar es algo muy individual, es como tu huella personal, y tiene que ver en una conversación con Dios. Señor, gracias por este día. Hoy quiero contarte que me siento afligido, estoy cansado, te necesito. Déjame sentirte, Señor, en estos momentos porque me siento agotado. Dame nuevas fuerzas, ayúdame a ver lo que no veo. No encuentro las salidas. O sea, orar no es algo donde yo necesite elevar mi mente y que anule mi corazón. Es todo lo contrario. Hablo desde mi corazón, ¿verdad? Y si debemos orar en público, pues debemos olvidarnos un poco del formato, porque siempre que nos ponen a leer en público o a orar en público, hay algo que se llama ego. Entonces el ego le dice, tienes que decir las palabras bien dichas, porque qué pena. O si no lees bien, van a decir que tú no sabes leer. Entonces empezamos a pensar cuáles fueron las palabras que debo decir. No olvidémonos de que nos vamos a equivocar o a una cosa y hablemosle al Señor desde nuestro corazón. Como lo hicieron aquellos grandes hombres, Señor, mira, hemos pecado todos, nos hemos equivocado. Ahora inclina tu oído, perdona la iniquidad de tu siervo y de todos mis hermanos. Y no tenemos que, nos vamos despojando un poco de la forma, ¿cierto? Porque aquí Jesús es muy duro con los fariseos. Pero qué bueno que cada uno de nosotros elija cómo se quiere comunicar con Dios. Cuando estábamos enamorados, ¿lo recuerdan? ¿Cómo nos comunicábamos con esa persona? Le decíamos, ay, bobis, gordito, pollochito. O sea, escogíamos una forma porque amábamos a esa persona. Creo que lo que tenemos que hacer nosotros es escoger esa forma con la que yo me voy a comunicar con mi amado, con mi Señor, con mi Dios. Y hasta escucharme, porque ¿qué será? Que es que yo estoy, sí, porque somos muy mecánicos. Aquí hay una línea muy delgada entre saber cuándo Dios escucha mi oración y cuándo no. Pero no es que Él no la escuche, porque no hay nada que Él no pueda escuchar, nada se le escapa. Es más bien porque yo no veo la respuesta que digo que Dios no me escucha. Pero Dios escucha todo. Él tiene un poder absoluto sobre todas las cosas. Si pudiéramos llevarle esto a la humanidad, que la oración es una marca personal y que aunque hay unas directrices, no deberíamos encasillarnos en un formato. Y es que se ora así. Sin embargo, el Señor Jesús sí dejó unas instrucciones que las vamos a ver poco a poco mientras vamos saliendo de este capítulo 6 de Mateo, porque todavía no lo hemos entendido. Así que orar es conversar, es balbucear, esa palabra meditar, que ahora son los grupos de yoga y de mindfulness los que dicen que esa ciencia viene de allá. No, no es verdad. Tenemos que estudiar. La primera vez que se habló de la palabra meditar fue en Génesis 24:63. Estamos hablando del segundo patriarca, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Saben cuántos años hace eso? Hace 5,000 años aproximadamente,
un hombre salió a meditar. Y en esa meditación lo que había era una contemplación en la naturaleza, en un diálogo con Dios, porque meditar significa no poner la mente en blanco en un objeto o en algo que no me distraiga, sino en una inteligencia superior que me da la solvencia de que yo estoy en él. Por eso el salmista dice, medita en vuestro corazón estando en vuestra cama. Nos pasa que nos acostamos un rato agotados y cerramos nuestros ojos y dejamos ir nuestra imaginación y estamos orando a Dios con nuestros ojos cerrados y en algún momento hasta nos quebrantamos, nos hacemos sensibles y podemos sentir a Dios. No porque esté por allá, no, lo avivamos dentro de nosotros, porque nosotros somos un pedacito de Dios. Recordemos eso, que no es que Dios esté por allá mirándonos desde lejos, no, nosotros estamos contenidos en Dios. Miremos un poco, sé que estos temas son álgidos, ¿verdad? Por eso necesitamos recrearlos muy bien para que cada uno expanda su manera de pensar y diga, oye, ¿verdad? Déjame analizar muy bien esto, porque a ver cómo es que yo oro. También, yo lo digo porque yo ya llevo 38 años escuchando a personas orar y a veces nosotros hasta optamos modelos. Estamos hablando aquí, por ejemplo, hola, Martí Carango, Fanny, ¿cómo estás? Pero me dicen que ore y ya de una vez cambio el tono de voz. Entonces, no tengo que cambiar mi tono de voz, ¿no? ¿Podría seguir hablando de la misma manera? Claro que sí. Pero es porque nos fuimos enseñando que cuando alguien pasaba a orar tocaba colocar un tono de quebranto o porque por allá nos dice que derramaba vuestro corazón. O en mi caso personal, yo fui formado para predicar gritando. Yo fui formado para predicar gritando y la arteria aquí se me brotaba y gritaba. Y muchos creíamos en esa época que gritar era ser un buen predicador. Con el tiempo me fui dando cuenta que no es necesario a veces ni gritar, ni hacer algo, sino que simplemente desde su marca personal, cada uno de su relación con Dios, puede predicar y orar y conectarse con Él. Si orar es una comunicación, orar es como hablar con la familia. Si yo a la familia le hablo, oiga, vengan, traigan, ciérrenme la cara, pues quiere decir que tengo una comunicación que debe ser revisada. Puede ser que yo también necesite que revisar mi forma en que yo oro y hablo con Dios. Son varios tipos de oraciones, ¿no? Las oraciones que yo hago en público y las oraciones personales, esas que hacemos en las mañanas cuando estamos cansados, que nos arrodillamos y nos quebrantamos y lloramos delante de Él. Decimos, Señor, gracias. Y nos sentimos bien apachuchados por Él, queridos, amados, reconfortados. Muchas veces hasta nuestro corazón se quebranta. Pasa el tiempo, entramos como en una zona, en una dimensión de Dios y nos damos cuenta que llevamos media hora. Ahí que nos olvidamos de nosotros y de los formatos y de todos aquellos estándares que el hombre ha creado. Sin embargo, ¿sabían ustedes que nosotros leemos bajo dos modelos sobre el calvinismo y el arminianismo? Todos los cristianos oran hoy bajo esos dos modelos. Déjenme les cuento un poco. Los calvinistas dicen que ya lo que va a pasar, así tú ores o no ores. ¿Sabían eso? Entonces dice, el punto de vista de los calvinistas enfatiza la soberanía de Dios y en su aplicación extrema sostienen que Dios obrará según su voluntad perfecta sin importar el modo en que los hombres oren o incluso si oran o no. La oración no es más que algo para sintonizarnos con Dios. Eso piensan los calvinistas y algunos oran así, Señor, que sea tu voluntad, si se va a morir que se muera, si va a salir que nazca, y dicen que lo que nosotros tenemos que hacer es ceñirnos a eso. Estoy hablando como una academia, no se preocupen que no estoy afirmando nada. El cristianismo se rige por esos dos modelos de oración. El calvinismo y por otro líder que también salió, pero son muy jóvenes, ¿verdad? Entonces dice que John Arminio dice que sostiene que las acciones de Dios concernientes a nosotros se van a mover por nuestras oraciones. Es decir, el uno dice que la oración no sirve de mucho porque ya lo que va a suceder, iba a suceder. Algunos oraron para que Esteban no muriera, igual lo apedrearon. Algunos oraron para que la hermana se sanara de esto, igual se murió. Algunos oraron para que no pasara esto, igual pasó, ¿de acuerdo? Y ahora vienen los arminianos y ellos dicen que todo lo que Dios haga está supeditado a mi oración. Quiero decirles que en ambos casos cada uno tiene razón en parte. Por eso es tan importante entender esto. ¿Qué propósito hay en esa oración? Eso es lo que va a determinar. ¿Por qué? Porque ustedes conocen que nosotros tenemos un familiar acá, que fue el esposo de mi hermana, que se casó con ella, fueron pastores, y él muere en el ministerio. Él muere en el ministerio. Los secuestran, los torturan y los matan.
Entonces pregunta, no es que les faltó orar más, debieron haber orado un poquitico más a la madrugada y haber llamado a otro grupo más grande, y entonces así, entonces Dios hubiese intervenido, hubiese metido su mano y ahí sí no mueren. Hoy realmente quisiera que esto se quedara más bien en nuestro imaginario para que cada uno de ustedes que tiene su Dios, porque es el mismo mío, hablemos con él y empecemos a sopesar cómo es que estamos orando, a entender, a desbaratar una cantidad de creencias y de mitos que tenemos, entendiendo que nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos y que hay un propósito. Y si a veces decir que es que Dios quiere que nosotros oremos, imaginémonos eso, es que Dios quiere que todos oremos. Entonces alguien diría, oye, pero que Dios tan narcisista quiere que 20,000 millones de seres humanos se la pasen orándole a él. No, esa es la forma en que nosotros entendemos que dependemos de él. Él no necesita de que nosotros le oremos. Ayer colocábamos un ejemplo muy sencillo, maravilloso. Ayer mirábamos algo muy importante que quiero repasar acá. Este tema nos va a tomar, ¿verdad? Nos va a tomar un buen tiempo. ¿Por qué? Porque es maravilloso que podamos entender. Dice, la relación de un hombre con Dios debe ser interpretada de la manera en que el hombre en armonía y dependencia vital depende del aire, de la atmósfera y del sol que lo calienta en los momentos de más frío invierno. ¿Qué quiere decir? Ayer lo decíamos, pero yo sé que no es tan fácil coger la idea. O sea, ¿cuántos de nosotros en una mañana fría, cierto? Empezamos el día y estamos respirando y el sol sale. Y entonces el sol dice, tienes que adorarme. Adórame, dice el sol. La atmósfera también, adórame. No, la atmósfera no necesita que yo la adore porque yo vivo en función de ella y ella vive en función de mí. Yo me añoro. Cuando veo ese sol tan maravilloso que sale, nos sentimos ricos, qué rico este sol. No es que yo necesite que Dios, voy a tener que orar a ese Dios. No, es que es un sol espiritual más grande de la misma manera y me genera esa misma sensación de bienestar. Estoy con él, ligado a él. No tengo que, nadie me tiene que decir, por favor, vea el sol y por favor respira. Mira, por favor, Gio, respira. No, tranquilo, no me insistas que yo quiero respirar solito. Es más, quiero recibir este sol. No, no me digan que tengo que orar, no me digan que tengo que pedir. Yo quiero vivir en esa sinfonía con ese Dios maravilloso. Pero si vemos a una persona por allá narcisista que tiene que estar esperando que yo le diga, Señor, ayúdame que este mes tengo que pagar el arriendo, todas esas personificaciones están ahí en Mateo, solo que están escondidas cuando dice, ¿para qué usan todas esas palabrerías si ya vuestro Padre Celestial sabe de qué cosa tenéis necesidad? Bueno, vamos a precisar un poco y mañana continuamos. Retomémonos un poco que Jesús está hablando con un grupo de fariseos que sí que se creían consagrados los fariseos. Pero aquí viene algo muy poderoso que no hemos visto. Déjenme repasarlo. Vamos a estar repasando poco a poco hasta que esto nos quede claro. Están las grabaciones para que lo podamos ver. ¿Cómo dice el verso? Y cuando ores, es decir, todos debemos orar, por supuesto, no sean como los hipócritas. La palabra hipócrita significa actor de teatro, el que se coloca una máscara para verse bonito, verse bien. ¿De acuerdo? Eso significa la palabra hipócrita. Una máscara grande que se colocaban de actor. Porque ellos aman, escuchen, porque ellos aman el orar en pie. Tradicionalmente Israel oraba de pie y no arrodillado. Un mito que hay que revisar más adelante. Que si no oras arrodillado, entonces no te van a escuchar. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Vamos a quedarnos ahí porque todavía hay mucho por rescatar ahí. Lo que sucede es que eso se debe interpretar bajo el contexto. ¿Qué pasaría si yo fuera un predicador y les dijera, mire, cuando yo oro, hablo en lenguas y empiezo a conectarme y yo levanto mis manos y yo empiezo a orar, hay sanidad? Imaginen que yo dijera eso. Ahora, entonces todo el mundo me vería, obviamente, o al pastor fulano o al líder fulano. Entonces eso se llama autoasignarse una autoridad en el entorno para crear un liderazgo muy, muy negativo, que no le agrada a Dios, y eso era lo que Jesús les estaba reclamando a ellos. ¿Por qué? Claro que hay que tener en cuenta un puntito, y es que ellos eran una teocracia, y los judíos se movían bajo un modelo que se llama el gobierno del Sanedrín. El Sanedrín eran 70 ancianos
que estaban puestos ahí y ellos comían muy bien, vivían como reyes, ellos habían hecho el trato con Roma, entonces ellos la pasaban muy rico, así que cuando ellos dijeron, esto no lo podemos perder, y como ellos eran los encargados del templo y de la oración y de los consagrados, y todos tenían que seguirlos, pues ellos tenían que dejar que los de atrás dijeran, wow, ese Nicodemo se para en una esquina, levanta las manos, empieza a hablar en lenguas, y ese hombre cuando está adorando se quebranta y llora. Entonces ellos tenían que decir, tenemos que pensar que sigan creyendo eso, porque hay que seguir viviendo bueno. Jesús sabía eso, amados hermanos y amigos. Por eso dice, no sean unos hipócritas. Ustedes se quieren vender como si ustedes fueran mis embajadores directos y que ustedes son los meros meros. Por eso les gusta verse consagrados para no perder la autoridad y seguir succionando la economía del pueblo. Creo que alguien que escucha este mensaje sabe de qué le estoy hablando. Hoy no podemos pensar que todavía tengamos ese tipo de prohombres que van a orar y que todos nosotros, siguiendo un rótulo que dice, escríbanos, mándenos todas sus oraciones, mándenlas, las que sean, no importa. ¿Como cuál? Que Dios arregle mi matrimonio. Bueno, ¿y por qué no lo arreglas tú? ¿Por qué no empiezas a hablarle a tu esposa bien, a llevarla de vez en cuando un cafecito, una chocolatina? No, pero es que es mejor orar. Yo mando la oración. Manden oraciones. Sigue igual, amados hermanos. La oración es un espectáculo, es una sinfonía, una danza entre Dios y cada uno de nosotros, como unos padres, como una familia que se reúne. Hay un verso en Isaías maravilloso que dice de la siguiente manera. Dice, la palabra oración del hebreo es tefilá, que se entiende como un juicio o una introspección profunda. Esa oración es muy similar a meditar. Dice Isaías 56:7, dice, que yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en la casa de mi oración. Es como si Dios dijera, esta relación contigo es como una familia que se reúne en casa, donde se suplen, donde se sacian, donde se complementan, donde comparten el pan. Así que lo que debemos primero es entender por qué Jesús les dijo a esos fariseos que esa no era la manera correcta de orar, usando vanas repeticiones, palabrerías, y hacerlo en público por medios de televisión, oraciones muy bien arregladas, elaboradas, ministraciones, para que las personas piensen que ahí se encuentra una buena respuesta. Sin embargo, la oración sigue siendo un regalo, y es una comunicación profunda, es una introspección del alma, donde podemos hablar con Él desde lo más profundo de nuestro corazón. Y no hay un formato para eso. Cada uno tiene una huella personal y una relación única con Dios, como cuando le decimos, Abba, Padre, te necesito. Nos vemos mañana. Vamos a seguir aprendiendo a orar como enseñó Jesús. Bendiciones para todos.